estado, también se van a poder comunicar con nosotros para algunas cosas, entonces es muy interesante y qué rico que nos sigan. Bueno, entonces para que demos paso a lo que estábamos esperando, hoy tenemos el placer de contar en nuestro webinar con la doctora Ana Milena Álvarez. La doctora es médica y anestesióloga de la Universidad Industrial del Santander, la UIS. Además de eso, es especialista en medicina del dolor y cuidado paliativo de la FUCS. Y tenemos también digamos, el honor de que tenemos una bioeticista con nosotros porque ella es magíster en bioética de la Universidad del Bosque. Trae un tema que es súper interesante, súper de actualidad para todos, que es los documentos de voluntades anticipadas desde la anestesiología. Y bueno, acá estamos para aprender. Démosle paso a la doctora. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Es un gusto para mí, todo un honor, la invitación, agradecimientos infinitos y también agradezco la presencia y el interés de cada uno de ustedes. El documento de voluntades anticipadas, pues hace parte de nuestro derecho fundamental a morir con dignidad en Colombia. En el día de hoy, el contenido va a abarcar sobre el origen del documento de voluntades anticipadas, algunos aspectos legales en nuestra legislación colombiana. Luego damos paso a unos conocimientos clínicos, conocimientos éticos para poder, de cierta manera, analizar y entender unos casos clínicos que vamos a ver al final y un pequeño video de una sección de una película acerca de un documento de voluntades anticipadas. La declaración de conflicto de intereses, mi único interés en esta presentación es académico. Todas las diapositivas tienen referencias académicas, no hay opiniones personales. Algunas diapositivas son pantallazos de la fuente original del texto. De esta manera, no es editado por mí ni son opiniones mías. El documento de voluntades anticipadas llamado Testamento Vital en Estados Unidos se llama así, fue originado le dio una creación un abogado. El señor que aparece en pantalla se llama el doctor Luis Kuttner, abogado que él a raíz de que un amigo sufrió un accidente, un robo y tenía una larga estancia en UCI y de soporte vital, él se ideó la manera de que si después a nuestra muerte trascendían nuestras decisiones acerca del patrimonio y los bienes materiales a nuestra familia y a nuestros allegados, también podríamos idear un documento en el cual expresáramos cuáles son las decisiones médicas o de cuidado en caso de que no pudiéramos decidir. Así fue como él ideó el primer documento, el primer formulario, en el cual dice que era un texto corto y sencillo, en el que se declaraba o se afirmaba que si no había condiciones clínicas razonables de recuperación de una discapacidad mental o funcional, física o mental, se le permitiera a la persona morir de manera natural, retirándole el soporte vital, y también alegaba de que fuera posible el manejo del dolor y del sufrimiento con medicamentos misericordiosos hacia acortaran la vida. Ese fue el formulario original y él publicó un artículo en 1969. Posteriormente, la Sociedad de Eutanasia de Estados Unidos se adhirió a este pensamiento, a esta creación del formulario, y él ya publicó en 1972 el primer formulario de testamento vital en Estados Unidos. Sin embargo, no había una fuerza legal, era más algo que se había creado desde la parte de un abogado, pero no había una implementación. Posteriormente en Estados Unidos ocurrió un caso, el de Karen Killan. Siempre ocurren casos clínicos que van a la opinión pública, generan gran debate nacional y de esa manera a veces se crean leyes. Eso no, Colombia tampoco es ajeno en esta jurisprudencia o en estos procesos. Ella era una joven que hizo dieta por 3 días para asistir a una fiesta. En la fiesta ingirió bebidas alcohólicas y también barbitúricos. Se sintió mal, se fue a descansar y los amigos la encontraron inconsciente y poco respiraba. Cuando llegó al hospital la encontraron con una hipoxemia cerebral.
le declararon un estado neurovegetativo permanente. Los padres declararon de que le retiraran la ventilación mecánica porque su hija, en los valores y en las preferencias de su hija, no consideraba una vida conectada a un ventilador mecánico. Eso lo solicitó al hospital, pero al equipo médico, pero el equipo médico consideró de que tenía que tener una orden judicial. Entonces fue a los estrados judiciales y escaló hasta que llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos y consideró que los tratamientos para sostener de forma la vida sin que hubiese una posibilidad de recuperación, creo que me quedé sin la pantalla, no, perdón, Ahí la estamos viendo, Doc. ya. Entonces, la Corte consideró que los tratamientos de soporte vital podían ser retirados con el apoyo de un comité de ética, que no necesariamente tiene que ir a los tribunales judiciales cuando no hay una posibilidad de una recuperación del estado de conciencia, y eso no va a acarrear ninguna sanción legal. De esta manera se permitió el desarrollo de los comités de ética, tanto en hospitales como en hospicios y también en hogares geriátricos, y se dio de cierta manera una promoción a la creación de las directivas anticipadas y también en delegar o nombrar un representante legal que en Estados Unidos se llama el poder notarial duradero. Allá tienen las dos figuras separadas, el testamento vital, que para nosotros es documento de voluntades anticipadas, y el poder notarial duradero, que es el poder que yo le voy a dar a una persona, la que yo quiera, el poder de decidir cuando yo estoy inconsciente. Y se llama duradero porque es para cuando estoy inconsciente. El poder notarial cuando yo estoy consciente, pero no puedo asistir a un estrado judicial, tiene otro nombre en Estados Unidos. Sin embargo, tampoco esto generó mayor alcance a nivel clínico en Estados Unidos hasta el caso de Nancy Cruza. Ella tuvo un accidente de tránsito, también la encontraron los paramédicos tiempo después, le declararon un estado neurovegetativo permanente. La familia solicitó ella no estaba en ventilación mecánica, sino en nutrición artificial, se le ordenó, se le pidió que se le retirara. Sin embargo, el hospital también solicitó una orden judicial, escaló hasta los estrados judiciales y se creó la ley federal de Estados Unidos que se llama Ley de Autodeterminación. Esta ley es vinculante para todos los hospitales de todo el territorio de Estados Unidos, de todos los estados, en el cual una persona que ingresa a hospitalización en los siguientes 3 días debe recibir una asesoría para realizar un testamento vital. Lo puede hacer o no lo puede hacer, pero tiene que hacer ese proceso y tener esa asesoría. Y así fue como se creó esta ley federal de Estados Unidos. Posteriormente, aquí en nuestra legislación colombiana, ¿qué tenemos? El derecho a morir dignamente es un derecho fundamental, ya está declarado por la Corte Constitucional. El derecho a morir dignamente no es igual a eutanasia, es una de facultades o de un conjunto de derechos que hacen posible el derecho fundamental a morir dignamente. Entonces tenemos la atención en cuidados paliativos, la adecuación de las medidas terapéuticas o de las medidas asistenciales, la asistencia espiritual, también tenemos el suicidio médicamente asistido, también tenemos la posibilidad de suscribir un documento de voluntades anticipadas. En la resolución 229 del 2020 es donde encontramos por el Ministerio de Salud y Protección todos los derechos que hacen parte de este capítulo de derecho fundamental a morir dignamente. Entonces los paso rápidamente, están en el artículo 4.5 de esta resolución y por lo menos son 15. El derecho a suscribir un documento en Colombia nació con la ley Consuelo de Saavedra, que es la ley de cuidados paliativos, en el artículo número 5. Posteriormente, el Ministerio de Salud y Protección hizo la resolución para describir cómo se hace un documento de voluntades anticipadas, cuáles son los requisitos o cuál es la reglamentación. En esta resolución 1055 del 2016 lo permitía para mayores de 18 años y tenía que ser ante una notaría. Esto, sin embargo, ¿qué generaba? Que en la notaría es mediante una escritura pública, no es
no es ir con el documento y de cierta manera que se lo firmen y se lo sellen. Es escritura pública, lo cual implica un costo y implica un tiempo, por lo menos de 20 a un mes o 2 meses realizar una escritura pública. Y si la persona necesita cambiar algo o cambiar todo el documento, lo tiene que hacer por escritura pública. Entonces, eso lo hace mucho más limitante. Posteriormente, el ministerio creó la resolución 2665 del 2018, que es la vigente, en la cual, ¿qué cambió? Uno, que ya no es una formalización ante notario, sino que se puede hacer ante 2 testigos, ante el médico tratante. Los mayores de 14 años pueden realizar ya un documento de voluntades anticipadas y también que no se hace solamente por medio físico, por documento, sino que se puede hacer por medios audiovisuales. Eso fueron las innovaciones o las creaciones nuevas que trajo esta resolución, que es la vigente 2665 del 2018, que vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿qué significa o cuál es la definición del documento a nivel legal en Colombia? Toda persona, tanto sana como en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, y como previsión de no poder tomar una decisión en el futuro, decide de manera libre, consciente e informada su voluntad a no someterse a medios, tratamientos y procedimientos médicos innecesarios que pretenden prolongar su vida. Aquí esta definición es importante tener en cuenta unas consideraciones. Uno, que es una declaración informada. A veces los médicos cuando tienen, y eso está escrito en la literatura internacional, eso no es solamente aquí en Colombia, sino a nivel del mundo, el médico que se enfrenta al documento y está firmado ante 2 testigos dice, bueno, ¿y quién le dio el consentimiento informado? ¿Recibió asesoría o no recibió asesoría un médico para tomar esta decisión en esta condición clínica? Eso es uno de los requisitos que viene desde la definición, consentimiento informado. Y generalmente tiene el mismo objetivo que lo hizo Luz Kuttner, que es prolongar innecesariamente la vida, cuando ya no hay una recuperación física o mental de esa persona. Entonces es para no someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos innecesarios, quiere decir procedimientos futiles, porque en la realidad todavía hay médicos que indican tratamientos que son futiles cuando el paciente está en final de vida o está en agonía, pero está una semana de fallecer, pero el paciente le transfunden plasma, plaquetas, le hacen una quimioterapia paliativa. Entonces, eso es lo que pretende el documento, ese es el objetivo del documento muchas veces, prevenir la obstinación terapéutica o anteriormente llamado encarnizamiento terapéutico. Ahora van a preguntarme, y bueno, ¿y yo cómo sé si estoy frente al documento? El hecho de que la persona hace 5 años o 6 años que realizó el documento de voluntades anticipadas estuviera en pleno uso de sus facultades legales y mentales y que la declaración que la hizo libre y consciente. Eso solamente lo puede decir a la persona que formalizó el documento. Si lo formalizó ante el notario, él es el que tiene que dar fe de eso. O si lo hizo los testigos o si lo hizo el médico. Y porque en el encabezado del formulario tiene que decir expresamente esto, que ya lo vamos a ver más adelante. Como les decía, los mayores de 14 años lo pueden hacer, pero cuando cumplan los 18 años deben sustituirlo. Puede ser el mismo documento, pero cambiándole la fecha y formalizándolo nuevamente, o si él lo quiere modificar, sustituir o revocar, lo puede hacer cuando tenga 18 años. Si ya tiene 18 años y no lo hizo, ya no es válido el que realizó a los 14 o 15 o 16 años. Si me llega un paciente con un documento de voluntades anticipadas que tiene 20 años, pero lo formalizó cuando tenía 16, no es válido, porque a los 18 años tenía que o modificarlo o sustituirlo o cambiarlo. Entonces, el documento se puede realizar en una hoja en blanco, se puede realizar mediante los formularios que muchas instituciones lo tienen, se puede realizar por medios auditivos o medios visuales. Pero, ¿qué dice la resolución? Debe cumplir los criterios de contenido mínimo. Este contenido mínimo son los criterios de validez del documento. Más adelante vamos a hacer la distinción. Hay unos criterios de validez del documento y unos criterios de validez de las voluntades. Las voluntades tienen unos criterios de validez legal
y tiene unos criterios de validez ética para poderse ejecutar o poderse materializar o poder llevar a cabo esa voluntad anticipada que dice en ese documento. Entonces, ¿cuál es el contenido mínimo del formulario? Entonces, cuando yo estoy con el formulario, el documento frente a mí, tengo que tener la ciudad y la fecha de expedición del documento. Muchos formularios vienen con la fecha y no con la ciudad. Ya ahí lo hace ilegal, porque no cumple la norma. Tiene que tener los nombres completos y apellidos y documento de identificación del otorgante. Indicación concreta y específica que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y libre de toda coacción y que conoce y está informado de las implicaciones de su declaración. O sea, yo no puedo poner en duda que hace 5 años él estaba enfermo mentalmente o en qué condiciones clínicas estaba, porque si el documento tiene esa indicación concreta en el documento, en el formulario al principio, eso lo hace legal. La manifestación específica, clara, expresa, inequívoca respecto a sus preferencias en relación al cuidado futuro de su salud e integridad física. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la más importante, que la voluntad anticipada, la directiva anticipada que está diciéndome el paciente en el documento, tiene que ser clara e inequívoca. O sea, me tiene que decir qué tengo que hacer yo como médico o qué no tengo que hacer como médico en qué situación clínica. La voluntad anticipada no puede ser general, no puede ser ambigua, no puede ser vaga, no puede una interpretación para la mamá, una interpretación para el intensivista y otra interpretación para el geriatra. Tiene que ser específica, clara, expresa e inequívoca. Ese es el criterio de validez legal de una voluntad anticipada y hace parte de los criterios para que el documento sea válido. Y al final, la firma de la persona declarante. También si la persona nombra un representante, que en nuestra normatividad se llama persona de apoyo, debe estar la firma de esta persona. No es que en el documento diga que yo, fulanito de tal, mi hermano José Pérez, es el que va a tomar decisiones por mí. ¿Por qué? Porque si no está la firma de él, quiere decir que él no sabe del documento, no sabe de lo que está ahí escrito y no sabe que lo nombró como representante o como persona de apoyo para la toma de decisiones médicas. Entonces tiene que estar el nombre completo del representante, la cédula, los teléfonos, la dirección donde ubicarlo y también que esté la firma de esa persona. Con la firma del representante quiere decir que esa persona fue enterada de la existencia del documento, que está enterada que fue designada como representante y que está totalmente comprendiendo las decisiones que tomó la persona dentro de ese documento. Y también la dignidad a la que fue nombrado. El representante muchas veces no todo va a estar escrito en el documento de voluntades anticipadas. Y si tiene que tomar decisiones en contextos clínicos que no están en el documento, esa es la responsabilidad del representante. En nuestra resolución hay 3 maneras de formalizarlo. Ante médico tratante, ante 2 testigos, no puede ser uno, la resolución dice 2 testigos, y ante la notaría. La notaría ya sabemos que es por escritura pública. Los 2 testigos vamos a ver que tienen unos requisitos para poder ser testigos. Y mi crítica es médico tratante. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona sana y quiero realizar mi documento, pero yo quiero que me lo firme un médico para que el día de mañana no me lo impelen, no, de cierta manera no me lo invaliden, no me lo critiquen. ¿Cuál es mi médico tratante si yo soy una persona sana? Si yo soy una persona que tiene 2, 3 enfermedades, pero me ve el endocrinólogo, me ve el cardiólogo y me ve el geriatra, pero yo no estoy en cuidado paliativo, ¿quién de los 3 se va a poner la camiseta para firmarme el documento, para darme la asesoría, para yo realizar mi documento? Y si tengo que estar en cuidado paliativo para poder realizar el documento de voluntades anticipadas, no. Ya desde la literatura internacional, cualquier médico de atención primaria debe venir desde la atención primaria a la planificación de decisiones anticipadas que puede terminar o no con la realización del documento. Entonces, esa es una crítica que está plasmada en el último artículo que publiqué, en que debe ser el médico, no médico tratante, sino solamente el médico. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser testigos? Que esto no lo sabe el paciente ni tampoco lo saben los testigos. Muchas veces el paciente diligencia el documento, coloca a las 2 personas que él más quiere, que se siente más en confianza, que sabe que le van a firmar el documento, pero ¿y las inhabilidades? Y usted como médico, cuando usted reciba el formulario,
firmado por 2 testigos, ¿cómo vas a ver si tenían inhabilidades o no tenían inhabilidades esos 2 testigos? Porque si tiene una inhabilidad uno de los 2 testigos, el documento es inválido y usted está tomando decisiones con ese documento. Entonces, la persona no puede tener una discapacidad cognitiva o discapacidad por enfermedad mental. No, en los menores de edad, personas que estén privadas de la libertad, los extranjeros que al menos no tengan un año domiciliado en el territorio, las personas que no entiendan el idioma que habla la persona que va a otorgar el documento, a no ser que tengan un intérprete que esté presente. Esto generalmente para los documentos que son por audio o que son por video. Los funcionarios de la notaría no pueden ser testigos y sobre todo este más importante, lo voy a leer textualmente, las personas con quien tenga una relación laboral, patrimonial, de servicio u otro vínculo que genere obligaciones con la persona que realiza la declaración. Entonces, una vez un paciente, la familia de un paciente me presentó 2 formularios, uno para cuidado paliativo y el otro para eutanasia, los 2 firmados por 2 testigos y los mismos testigos. Entonces les pregunto, ¿y quién es sutanito? Tal, ¿y quién es sutanito? Tal. Digo, pero, o sea, lo firmó la esposa y el hijo, no son válidos. En la Fundación Derecho a Morir Dignamente no les dijeron que no eran válidos, porque ustedes tienen un vínculo que genera obligaciones con la persona que realiza la declaración. No, es que él no tiene propiedades, él no tiene casa, él no tiene dinero, él no tiene nada para dejarnos. No es eso. El vínculo y la obligación que le genera es la ética del cuidado. La esposa está obligada y el hijo están obligados en la ética del cuidado con él. Entonces, al menos puede ser un familiar y otra persona que no sea un familiar. Puede ser un hermano, un sobrino, la mamá, el papá, un primo, alguien que no sea en primer grado de consanguinidad. Y ahora, si a mí me lo firman 2 testigos el documento, ¿yo cómo voy a saber si es verdad lo que me dicen los familiares? Que no tiene ninguna propiedad, que no tiene ninguna relación laboral o patrimonial o de servicio. Entonces, ¿qué sucede en la resolución? En la resolución nos dice esto, para que sea legal el documento. Tienen que ser 2 testigos y quienes deberán identificarse y suscribir el documento en los mismos términos exigidos para el otorgante. ¿Qué significa los mismos términos? Los mismos términos significa que el formulario debe decir esto. Declaro que me encuentro en pleno uso de mis facultades mentales, libre de coacción y en conocimiento de las implicaciones de esta presente declaración y que no me encuentro en inhabilidad para asumir esta calidad, la calidad de ser testigo. Ratifico a través de mi firma que me encuentro informado sobre las voluntades o preferencias aquí escritas y que comprendo la naturaleza y las consecuencias de los contenidos de este documento. Si aparece estos mismos términos exigidos para el otorgante, lo hace legal. Pero la mayoría de los formularios en Colombia dice testigos y firma 1 y firma 2 y ya, chao, adiós. Tiene que decir este encabezado, si no, no lo hace legal. ¿Yo cómo voy a saber si revisaron si tenían inhabilidades o no? Si conocían las voluntades, si esos 2 testigos estaban libres de coacción, si esos 2 testigos estaban en sus facultades mentales para poder firmar ese documento junto con el otorgante. Debe decir esto, si no, no es legal y lo dice la misma resolución 2665 del 2018. Este es un pantallazo de una tesis doctoral del doctor Ciurana. Él la realizó en el 2005. Fueron 5 o 7 años de estudio de documentos de voluntades anticipadas en todo el mundo, desde Finlandia hasta Estados Unidos hasta Australia. El que dice, al menos uno de los testigos ha de declarar que no es familiar ni heredero de alguna parte de los bienes del principal. En algunos casos, en algunos documentos, ¿cuáles son los impedimentos para ser testigos? Ser el cónyuge del principal, ser una persona relacionada por sangre o adopción con el principal, ser una persona que tiene cualquier pretensión con el patrimonio del principal en el momento de firmar el documento. Y el representante no pueden ser testigos. O sea, si el formulario de documento de voluntad anticipada está por 2 testigos formalizado, ninguno de los 2 testigos debe ir como representante. Ahora, ¿cuál es la calidad de ser testigo? La calidad de ser testigo quiere decir que bajo pena de perjurio
La persona cuyo nombre se ascribe a ese instrumento parece estar en plenas facultades mentales y bajo ninguna presión, fraude o influencia indebida. Eso es lo que es ser testigo del formulario, que si a mí me llaman, yo bajo juramento diré si Pepito Pérez hizo ese documento de puño y letra. Él no estaba bajo ninguna coacción, no hay ningún fraude y no hay ninguna influencia indebida sobre esa persona. Eso es lo que va a decir la persona que es testigo. Diferente a la función que cumple el representante o persona de apoyo en el documento de voluntades anticipadas. Cuando nosotros lo formalizamos ante el médico tratante, ¿qué dice la resolución? La mayoría de los formularios está la firma del médico y debajo la cédula, o la firma del médico y debajo el registro médico. La resolución es muy clara. Tiene que estar nombres y apellidos completos del médico. Fuera de eso tiene que estar la firma. Muchas veces la firma no está clara con los nombres y apellidos del médico. Son unos jeroglíficos, pero es la firma del médico. Tiene que estar el registro médico y el número de identificación, que son dos cosas diferentes. A veces pueden ser la misma. El registro médico puede coincidir con el número de identificación, pero muchas veces no. El registro médico es diferente al documento de identificación del médico. Solamente de esta manera es una formalización ante médico tratante y el documento se vuelve legal. Y cuando se firma por el médico no se requieren testigos. Y cuando se firma con testigos no se requiere la firma del médico. Entonces, eso es importante saber. En Colombia no existe una fecha de caducidad del documento. Puede ser que yo lo haya realizado hace 10 años o hace 5 años o un año, no hay caducidad. Si yo quiero revocar el documento porque puede decirle un hijo, no, mi papá ya dijo que ese documento no era válido. ¿Y dónde está el documento donde él dice que revoca ese documento pasado? Si no existe ese documento que me diga que el anterior no queda en firme, que lo revoca, el anterior sigue siendo válido, porque él no hizo un documento que me dijera que lo retirara de la historia clínica o que retirara ese documento de voluntad anticipada diciendo que se lo revocaba. Es como cuando le deja un apartamento a un hijo y de pronto después cambió de opinión y se lo quería dejar a la hija. Si él no va a cambiar la escritura pública diciendo que el apartamento ya no es para el hijo, sino que para la hija Viviana, pues ya no lo va a poder hacer. El apartamento le queda para su hijo Pedro. Así él haya querido dejarle después el apartamento para Viviana, pero no lo cambió con escritura pública. Si aquí él no lo revoca, queda en firme el documento que está. La sustitución quiere decir que todo el documento que yo tengo lo cambio, porque cambié de parecer, cambié de opiniones, y modificaciones quiere decir que va a modificar algún aspecto del documento. Entonces tiene que volver a hacer el documento y decir, esta parte que yo escribí en el documento hace 5 años, en la cual, no sé, solicitaba eutanasia por tal cosa, queda revocada, la cambio, cambié de opinión, la anulo. Entonces eso se llama modificación. Sustitución es cambiar un documento por otro y revocarlo es simplemente, ya me quedo sin documento, no dejo ningún documento en firme. El documento tiene que incorporarse a la historia clínica. Algunas veces se puede incorporar la voluntad digitándole en la historia clínica, pero ¿cómo saber en qué consulta médica, de qué médico quedó la voluntad anticipada del paciente o en qué hospitalización y en esa hospitalización cuál fue el día en que quedó en esa evolución clínica, por qué médico la voluntad anticipada del paciente? Entonces, aparte de incorporarlo a la historia clínica, dice la resolución, se debe anexar una copia del documento de voluntades anticipadas. Y es importante que el paciente le entregue a los familiares una copia de ese documento de voluntades anticipadas, que ellos tengan conocimiento de ese documento y lo que dice el documento, para que al final no hayan conflictos, discusiones y problemas entre los familiares y el equipo médico por ese documento, que sí apareció, que no apareció, que qué dice, que qué no dice, que yo no sabía, todas esas cosas. Esta es la interfaz que hay por internet del Ministerio de Salud, donde podemos en esta parte que dice, perdón, eh, señalador. En esta parte dice formatos y orientaciones y hay una carpetica.
Aquí hay 3 formularios en los cuales hay uno por notario, por médico tratante y por testigos para que el paciente pueda diligenciar su documento. Y hay una carpeta donde hay redactadas diferentes voluntades anticipadas, diferentes. Quiere hemodiálisis, no hemodiálisis, quiere traqueostomía, no traqueostomía. Pero nuestra población colombiana tiene un nivel de alfabetización en salud bajo. Para entrar a internet, para entrar a esta carpeta, para bajar el formulario, para ir a la otra carpeta y leer la voluntad anticipada y decir, esta me interesa, esta es la mía, entonces pegar y copiar y ir diligenciando el documento es complejo. Pero existe, sí, el ministerio se preocupó por eso. Como les decía, están los 3 documentos, si lo quieren consultar, está en la página. Ahora vamos a hablar sobre unas cuestiones éticas sobre el documento de voluntades anticipadas para entender al final los casos clínicos que voy a presentar. De la voluntad anticipada, pues es la manifestación que hace una persona de manera unilateral, autónoma, libre, como persona, que eso en bioética es ser sujeto moral, ser una persona autónoma es diferente a tomar decisiones autónomas. En caso de que se encuentre en una condición clínico-patológica que disminuya o aniquile su independencia, su autonomía y que no pueda manifestar de manera directa y expresa su consentimiento acerca de la atención médica. Las voluntades anticipadas nacen en el principio del respeto a la autonomía. En la ética de Beecham y Children, que es la ética anglosajona que nos han enseñado siempre en clínica, aparece el principio de respeto a la autonomía y dentro de ese principio existe la autonomía prospectiva, que es la capacidad que tiene toda persona y que reconoce esa capacidad o ese derecho y principio de que yo puedo tomar decisiones y acciones orientadas al futuro que hacen parte de mi vida moral como persona autónoma. Cuando decidimos casarnos, cuando decidimos estudiar medicina en vez de derecho, cuando decidimos tener cuántos hijos o no tener hijos, eso hace parte de nuestra autonomía prospectiva. También hace parte del derecho que tenemos nosotros de tomar las riendas de nuestro proceso de la muerte, de planificar. No sabemos el día en que vamos a morir, no sabemos cómo vamos a morir, pero podemos al menos estar cerca de cómo queremos prepararnos y cómo queremos anticiparnos ante una situación clínica, ante la muerte. Eso es un derecho que todos tenemos a morir con dignidad. Y otra manera es trascender nuestro ser, nuestra persona autónoma. El hecho de que estemos inconscientes, que estemos en incapacidad, en estado de no competencia, no quiere decir que estemos muertos. Todavía estamos vivos y todavía podemos trascender, así no podamos comunicar lo que pensamos o no podamos pensar, así no podamos decidir. Y esos planes pueden sobrevivir incluso a ese estado de incapacidad. Y esos planes deben respetarse y deben honrarse. En la teoría kantiana, el documento de voluntades anticipadas hace parte del principio de el valor intrínseco y absoluto que tiene toda persona humana, que es el de la dignidad, en el cual toda persona también tiene la capacidad de determinar su destino. Así como desde adolescentes tomamos nuestras decisiones, así también nosotros en la edad adulto podemos tomar nuestras decisiones para cuando estemos en nuestro final de vida o cuando estemos en incapacidad. Esta es una diapositiva importante para saber cómo se toman las decisiones en las personas no competentes. Lo primero es que si existe un documento, lo primero que debemos hacer es preguntar si existe un documento de voluntades anticipadas. Si no existe este documento, tenemos que preguntar si hay un representante para la toma de decisiones médicas o persona de apoyo que se llama la legislación colombiana. Si no existe, pues tenemos que hablar directamente con la familia. Eso es lo que se llama el juicio sustitutivo. En tercer lugar está el del mejor interés, que es el del equipo médico. Y si hay un conflicto entre el juicio sustitutivo y el mejor interés, que es el de los clínicos, el del equipo clínico, pues lo debe dimitir el comité de ética. Y si el comité de ética a veces no lo puede resolver porque sucede y pasa, tiene que ir a los estrados judiciales. Claro que eso son en condiciones que de pronto son crónicas o que da tiempo. En las condiciones que son agudas y irreversibles ni da tiempo para el comité de ética ni tampoco para ir a los estrados judiciales. Entonces, siempre preguntar si una persona que es no competente, que está inconsciente o no competente, tiene un documento de voluntades anticipadas. Y ese es el que se debe
leer y el que se debe ajustar a la situación clínica. El documento, muchas instituciones tienen 1 o 2 páginas que a mi parecer parece un consentimiento informado a veces para una apendicitis, para una cesárea, para un legrado. El documento de voluntades anticipadas no se puede en 2 páginas resumir una vida. Si yo tengo 40 años, no puedo resumir en 2 páginas mi vida. Si tengo 70 años, ¿yo cómo voy a resumir mi vida en 2 páginas? A veces quisiéramos que todo fuera fácil y en una consulta de 20 minutos se diligenciara el formulario de documento de voluntades y también fuera 2 páginas para nosotros leerlos cuando estamos en una hospitalización de un paciente. Pero la vida no es así, nuestra vida es compleja y se necesita que sea mucho más compleja. Entonces, ¿qué puede ir en un documento de voluntades anticipadas? El rechazo a la administración de tratamientos futiles. Por ejemplo, en estado clínico tal, yo no quiero traqueostomía, no quiero gastrostomía, no quiero una hemodiálisis. Eso es un tratamiento fútil en algunos casos. Rechazar intervenciones que pretendan el soporte vital sin posibilidades de recuperación funcional. Ser donante de órganos, que nuestra legislación puede ser para trasplante, puede ser para educación o puede ser para investigación. Permitir a alguien de la familia, fulanito de tal, el acceso a la historia clínica a un tercero, porque acuérdese que nuestra legislación tiene que ser con orden del paciente, solicitar una copia de la historia clínica. Y si el paciente, ¿cómo no puede firmar, no puede hablar, no puede decir en dónde lo dejó escrito? En el documento de voluntades anticipadas puede decir a quién puede solicitar una historia clínica mientras él esté inconsciente en una hospitalización en UCI. No esperar hasta que sea al final de la hospitalización y el paciente se despierte y hable, o hasta el final cuando el paciente fallezca y ahí es cuando la familia pide la copia de la historia clínica. No. Designar a un representante legal, sustituto o apoderado, las instrucciones médicas específicas, que son las voluntades anticipadas como tal que llamamos, qué voy a hacer en tal situación clínica, qué no va a hacer en tal situación clínica. Manifestar el deseo de permanecer en centro hospitalario o en la casa, solicitud de ayuda religiosa. A veces lo espiritual es diferente a lo religioso. A veces las personas entienden lo mismo, pero son cosas diferentes. Entonces, eso es importante también aclararlo. Solicitar la terminación anticipada de la vida, si en Colombia se puede solicitar la eutanasia en un documento de voluntades anticipadas, sí, sí se puede. Instrucciones a los familiares sobre qué desean, qué rituales religiosos desean, cómo quiere que sea su funeral o el trato a su cuerpo. La directiva de negación de representación, eso es cuando hay un familiar que interfiere con mis decisiones, que no está de acuerdo con mis decisiones. Al final que vamos a ver el video, es importante esta directiva y lo muestra este video. Cuando hay un familiar que va en contra de mi voluntad anticipada, va a ser un conflicto para los demás familiares y va a ser un conflicto para los médicos. Entonces yo puedo dejar en mi documento quién toma decisiones por mí y también puedo dejar a quién no escuchen, a quién no debe tomar decisiones, quién no debe opinar. Yo lo puedo dejar en mi directiva negativa, la directiva negativa de representación en el documento. Los antecedentes clínicos, muchos formularios en Colombia no vienen los antecedentes clínicos y eso es una crítica que se hace a nivel internacional, porque cuando la persona sabe si el documento dice las enfermedades y el estadio en que están las enfermedades, quiere decirle al médico que va a tomar esa decisión con el formulario, mira, el paciente lo hizo hace 5 años, el paciente sabía que tenía estas enfermedades, que estaba en esta clasificación, que esta era su pronóstico, que estas eran sus secuelas en ese momento, o sea, que tomó decisiones informadas, tomó decisiones aterrizadas. Entonces, algunas personas o, digamos, científicos estudiosos piden que los formularios tengan los antecedentes clínicos en el formulario. O porque si el documento de voluntades anticipadas, yo me voy de viaje a Cartagena y mi familia lo presenta, el médico de Cartagena no va a saber qué enfermedades tengo yo. No tenemos una historia clínica electrónica a nivel nacional. Entonces, ¿cómo va a saber qué enfermedades tengo? El médico de Cartagena. Y aquí es el médico tratante en Bucaramanga. O lo otro, le preguntan a la familia, pues sí, como que hipertenso y diabético, pero más yo no sabía, no tengo ni idea. Entonces, por eso piden que en los formularios vengan los antecedentes clínicos. ¿Qué no se puede solicitar en un documento? Estas son diapositivas que han respondido preguntas que yo me he hecho a lo largo de revisar este tema y buscándolo en un lado y en el otro. Entonces, en este artículo está este bioeticista
Esto fue publicado en el 2018 y dice tratamientos que un paciente no puede solicitar en un documento. Las voluntades no pueden pedir una atención sanitaria o un tratamiento clínicamente inapropiado o cualquiera bajo el juicio de futilidad de la comunidad científica que se aplica a todas y a cada una de las intervenciones médicas en cualquier circunstancia de la vida. O sea, no puede pretender que yo estoy en final de vida, que ya digamos, tengo una leucemia, ya está refractaria, no estoy en proceso de curación, pero que me sigan transfundiendo plaquetas, plasma, tratamientos biológicos, cuando ya esos son tratamientos fútiles para el estado clínico en el que ella se encuentra. ¿Eso quién lo define? Lo define el equipo médico. El equipo médico es el que se reúne y dice en qué condición o pronóstico tiene ese paciente en ese momento y qué tratamientos son adecuados y qué tratamientos son fútiles. Por más que lo solicite un paciente anticipadamente en su documento de voluntad anticipadas, no es que se le vayan a ejecutar o se le vayan a materializar. ¿Cuál es el otro que no se puede solicitar? No puede pedir en sus voluntades más de lo que puede pedir al sistema médico una persona competente. Quiere decir que, por ejemplo, hay dos personas que están esperando un trasplante renal y yo solicito mi trasplante renal en el documento de voluntades anticipadas y de alguna manera quedo inconsciente. El hecho de yo solicitarlo en el documento de voluntades anticipadas no quiere decir que se me va a cumplir primero que una persona que está competente, una persona que está alerta, que obedece, que entiende, que de pronto tiene otros criterios de mejor pronóstico que los míos y en los cuales de pronto está en la lista de espera antes que mi solicitud. Simplemente porque está en un documento y el documento tiene que respetarse por la autonomía del paciente y porque es un documento legal, ¿se me va a cumplir? No. O digamos que yo estoy en un tratamiento de oncología y hay un tratamiento experimental en Noruega. Entonces, yo como lo solicité en el documento de voluntades anticipadas, me tienen que realizar el tratamiento de Noruega. No, porque ese no hace parte del sistema de salud colombiano. Y porque otra persona que tiene la misma enfermedad también tendría que acceder a ese tratamiento de quimioterapia o científico experimental de Noruega, igual que yo que estoy inconsciente. Entonces, esas son las dos, o son las respuestas a esa pregunta de que no se puede solicitar un documento de voluntades anticipadas y lo encontré en ese artículo. Ahora, ¿cuándo aplica el documento de voluntades anticipadas? Entonces, si el documento se llama testamento vital y nació en Estados Unidos, pues en este libro de bioética encontré cuáles son los escenarios clínicos. Entonces, hay tres contextos en los cuales aplica. Una condición terminal, quiere decir que yo tengo una enfermedad crónica, progresiva, discapacitante y llega a enfermedad terminal. Un EPOC que está en fase terminal, una falla renal que está en etapa terminal, una enfermedad cardíaca que está en etapa terminal, una ELA que está en etapa terminal, en la cual no hay posibilidad médica razonable de recuperación. El segundo criterio, condición en estado terminal. Quiere decir que yo tuve un evento agudo, pero en el transcurso del tiempo sufrí un deterioro progresivamente severo y permanente. Perdón, espérame un momento. Ah. Quiere decir que hay un deterioro progresivo, severo y permanente y cuyo tratamiento sería ineficaz. Cuando tenemos pacientes en UCI, en los cuales llegó por un evento agudo, una sepsis, que ya es refractaria, hay una falla orgánica multisistémica, en la cual ya no hay posibilidades de recuperación física y mental. Eso quiere decir que ya la condición se volvió irreversible. Fue un cuadro agudo, se le hizo el tratamiento, se le hizo todas las indicaciones de tratamiento, pero ya es una condición irreversible. El tercer escenario, estado vegetativo persistente. Quiere decir que es una condición permanente e irreversible de estado de inconsciencia en la cual hay una ausencia de acción voluntaria o comportamiento cognitivo de cualquier tipo y una incapacidad para comunicarse o interactuar intencionalmente con el medio ambiente. Ah, bueno, Milena, pero eso fue en Estados Unidos y aquí en Colombia, ¿cuánto? Entonces, la respuesta la encontré en esta sentencia 060 del 2020 de la Corte Constitucional, la cual está textualmente en la diapositiva y dice, la Corte enmarcó los supuestos específicos, de todas maneras los nombra así, supuestos específicos en los que resulta aplicable la figura de la voluntad anticipada, que se esté afectado por una enfermedad crónica y progresiva. O sea, sí va en consecuencia con lo de Estados Unidos.
Que no sea susceptible de un tratamiento curativo, claro, tiene que estar en enfermedad terminal o cuando no haya posibilidades de recuperación funcional, tanto física o mental. ¿Por qué? Porque los tratamientos previsiblemente útiles han dejado de ser eficaces, o sea, el segundo criterio, una enfermedad aguda, reversible, pero que llegó a ser irreversible en algún momento en su evolución clínica. Entonces ya no hay tratamiento curativo, sino un tratamiento paliativo. Bueno, también va con la segunda directriz de las de Estados Unidos y que se encuentre en fase terminal, es decir, que tenga un pronóstico fatal próximo o en un plazo relativamente breve. Puede ser una cualquiera de las tres, puede ser dos de las tres o pueden ser las tres, pero va en consonancia con los escenarios clínicos que aplican en Estados Unidos y con la definición que está en la resolución 2665 de Colombia, en la cual dice que son medios, tratamientos y soportes en los cuales se hacen innecesarios y prolongan la vida. Esa es la definición que tenemos en Colombia. Bueno, Milena, pero ¿qué dijo el doctor Ciurana en su tesis de grado? Porque eso también es importante, en su tesis de doctorado. Dice, el testamento vital entra en efecto cuando el declarante no puede tomar decisiones por sí mismo porque sufre una inconsciencia irreversible, daños constantes en el cerebro o demencia senil. Es que hay una discusión en que si las voluntades sirven para los contextos agudos irreversibles o solamente para los irreversibles. Y yo en ninguna parte he encontrado en los eventos agudos irreversibles. Por más que he buscado esa respuesta, yo no la he encontrado. Sin embargo, en el estudio Delphi que se publicó este mes en la revista colombiana de anestesiología, programé un debate entre dos juristas muy importantes, la doctora Ana Isabel, que es la primera mujer que es eh, la primera mujer directora de la Universidad del Rosario, la rectora de la Universidad del Rosario, y la doctora Juliana Moreno, que ella asesoró esta resolución 2625 del ministerio, y en la cual dicen que sí, que entra también en los eventos que son agudos y reversibles, pero en la parte clínica y en la parte ética no lo he encontrado. Y también porque en todas las publicaciones a nivel de cuidado intensivo, esos son uno de los conflictos y los dilemas que tienen los profesionales, que tienen los equipos y que tiene la familia. Y en esta tesis doctoral dice, tiene que tener inconsciencia irreversible, porque si un paciente se va a recuperar de su conciencia, pues ya no aplica el documento de voluntades anticipadas. El paciente va a poder decidir nuevamente acerca de su estado clínico. Daños constantes en el cerebro, demencia senil. Dice, en algunos casos entra en efecto cuando se considera que la muerte tendrá un lugar en un periodo relativamente corto, o sea, está en una enfermedad terminal. Enfermedad terminal en Colombia son los últimos 6 meses de vida que probablemente tenga el paciente. Pero en otros casos se pide que entren en efecto cuando la muerte puede prolongarse durante mucho tiempo. ¿Cuándo es un estado vegetativo permanente? La muerte se prolonga en mucho tiempo. Una demencia senil en estado avanzado, la muerte se prolonga en mucho tiempo. Un paciente en UCI puede pasar ya de 1 mes, 2 meses, 3 meses, también se prolonga en mucho tiempo. Dice, en algunos documentos se entiende que basta con la opinión del médico que lo atiende para determinar si el paciente está en una situación incurable, de muerte inminente e incapaz de tomar decisiones. Entonces, no he encontrado el evento agudo irreversible de las voluntades anticipadas. En esta misma tesis doctoral dice escenarios posibles en los cuales se ofrecen directrices de actuación. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Haber entrado en el proceso de morir, últimos 6 meses, pérdida irreversible de la conciencia, imposibilidad de recobrar la existencia personal, una cirugía arriesgada con una probabilidad de muerte del 80% y solo ligeros beneficios en caso de éxito. O sea, ahí aplica una voluntad anticipada. Cirugía con probabilidad de muerte del 80% y ligeros beneficios en caso de éxito. Y los pacientes que están en UCI, ¿qué dice? Prolongamiento de la muerte, mantenimiento en un estado de inconsciencia permanente y sin posibilidad de recuperación, esos SBs isquémicos, hemorrágicos, en el cual el paciente no es posible estubarlo, en los cuales hay una falla orgánica multisistémica también, o la demencia avanzada, que no es susceptible de recuperación, es el tercer criterio. Esos son los escenarios de aplicabilidad de un documento de voluntades anticipadas. Ahora, ¿cuándo no aplica un documento de voluntades anticipadas? Eso también lo encontré en el libro de bioética, la respuesta a esta pregunta.
Cuando un paciente se espera que se recupere de su enfermedad, dolencia o lesión, es probable que reciba tratamiento médico. Digamos, un paciente que tiene un EPOC que viene por una neumonía, los pacientes de neumonía, de eso recibe tratamiento, se ventilan, se estuban, pueden ir a piso. Sí, hay recuperación de su enfermedad o dolencia. O sea que ahí lo que nos dice es que debemos tratar al paciente, esperar que él se recupere. Dice, aunque su sustituto o apoderado exija la retirada de los cuidados. En estos casos, el curso de acción es tratar al paciente hasta que sea capaz de dirigir sus propios cuidados. El segundo escenario es los pacientes quienes son competentes para decidir y comunicar sus propias preferencias de tratamiento, siempre pueden anular sus instrucciones escritas, incluso si finalmente cumplen los requisitos de pronóstico de sus voluntades entren en vigencias. Digamos, el escenario clínico que está en el documento de voluntades anticipadas es el que tiene el paciente, pero el paciente está alerta, obedece y entiende. Entonces, él es el que decide, no el documento, porque el documento es para cuando él esté inconsciente. Incluso si el documento es el mismo escenario clínico y nos dice, por ejemplo, una directiva de no intubación y no reanimación, pero el paciente está alerta, obedece y entiende, él anula esa voluntad anticipada de ese documento porque está consciente. El documento solamente aplica cuando está inconsciente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cada vez que el paciente sea competente para decidir y comunicar sus propias preferencias, anula sus instrucciones escritas. Así cumplen los requisitos de pronóstico para que sus voluntades entren en vigencia. En el 2022 se publicó, 2022 se publicó este estudio que tal vez fue una encuesta que se hizo en la Sociedad Colombiana de Anestesiología entre intensivistas y anestesiólogos de quirófanos. Se les hizo esta pregunta: ¿está usted dispuesto a respetar un documento de voluntades anticipadas en un paciente inconsciente cuando usted cree que el paciente se beneficiaría de lo contrario? Esta pregunta tiene un dilema o tiene un conflicto. El principio de autonomía, de respeto a la autonomía del paciente, que es el deber ser del documento, por ser documento legal, por ser un documento ético y porque yo respeto a la persona autónoma, así no exista, que no sea documento legal, existe ese principio de respeto a la autonomía. Pero también existe el principio de beneficencia. Entonces, ¿yo qué hago? Si el paciente está inconsciente, pero esa voluntad lo empeora a él, lo perjudica o no es lo que lo beneficia, ¿qué voy a hacer yo como médico? Entonces, participaron 523 personas, anestesiólogos, y la pregunta, que era una pregunta abierta, la respondieron 230 personas. Se analizaron esos discursos, que hizo parte de mi trabajo de grado de especialización de bioética. Se encontraron varias teorías éticas. La mayor respuesta fue la ética del individualismo liberal. Esta ética no es una ética de contenido ni una verdadera ética. Es la ética del respeto a los derechos humanos. Simplemente yo respeto porque es la decisión de otra persona, es la opinión de otra persona y es una decisión autónoma. Pero estoy reconociendo sus decisiones y opciones autónomas. No estoy reconociendo a la persona autónoma que es capaz de dirigir su destino, que es capaz de tomar ese tipo de decisiones, que hace parte de su principio de autonomía prospectiva. Entonces fue el 50%. Posteriormente fue el principio de respeto a la autonomía, que fue la de la gente, respetar a la persona, no a las decisiones. Y en tercer lugar, el principio de beneficencia. Entonces, este cuadro, por último, qué satisfacción me dio que la mayoría de las respuestas respetamos el documento de voluntades anticipadas por condiciones éticas, no legales. No porque sea un documento legal y me amenace a mí, es que yo lo debo respetar. Eso fue lo último. Mi miedo a la sanción legal fue el 9% de las respuestas. En otras, el valor de la dignidad, que es importante. Si yo estoy respetando a la otra persona porque hace parte de la dignidad y de su propia vida. Entonces, hay situaciones clínicas en las que un principio puede tener mayor preponderancia que otro. A nosotros nos enseñaron la ética que primero era el principio de autonomía, de beneficencia, no maleficencia y el de justicia. No quiere decir que el de justicia sea el último y el de autonomía sea el primero. Necesita que en cada condición clínica de un paciente haya una deliberación de normas y reglas en las cuales nosotros vamos ponderando los principios. Puede haber una condición clínica en que el principio de beneficencia sea el primero que el de autonomía.
o puede ser al contrario. No quiere decir que todo lo que está escrito en el documento de voluntades anticipadas se puede respetar porque lo escribió la persona, pero no quiere decir que se le puedan ejecutar o materializar. Hay que analizar, hay que deliberar esa voluntad anticipada. Esa voluntad anticipada tiene un criterio legal y unos criterios éticos que vamos a ver. Entonces, ¿qué dilemas encontrar? Por ejemplo, la condición clínica reversible. El anestesiólogo y el intensivista dice, pero yo cómo voy a ejecutar ese documento de voluntad anticipada si es agudo e irreversible. Esto va en contravía de los escenarios clínicos que vimos en Estados Unidos y en Colombia. Si el paciente tiene capacidad, la posibilidad de recuperación funcional, mental y física, o que el estado de inconsciencia es transitorio, yo debo esperar. Lo más importante es la prudencia en los eventos agudos y en los eventos reversibles. En esa discusión del estudio Delphi no se llegó a ningún consenso entre las abogadas, los bieticistas y los de cuidado paliativo que estaban en el estudio Delphi, entre los panelistas. En la primera ronda de Delphi se colocó un ítem que era para colocarlo en el formulario de documento de voluntades anticipadas con espacio abierto. Condiciones clínicas agudas irreversibles. Eso no fue aprobado, no fue consensuado entre los panelistas para ese formulario. Y en la ronda 3 llegaron otra vez al análisis y decir, bueno, y si un paciente sufre enfermedad cerebrovascular en ese evento agudo, ¿yo cómo voy a saber en qué condición, cuál va a ser el pronóstico, qué secuelas clínicas va a tener el paciente en el futuro para decir que él no quiere estar, digamos, con hemiplegia, que no quiere estar cuadripléjico, que no quiere estar sin habla, si yo eso no lo sé? En eventos agudos irreversibles llegaron a la conclusión que es importante la prudencia, tratar al paciente, esperar el curso de la evolución de la enfermedad y esperar la rehabilitación del paciente, que también es importante. El otro aparente dilema fue la familia. Entonces, en el video que vamos a ver y en la diapositiva de cómo se toman los criterios de decisiones, vimos que primero está un documento de voluntades anticipadas antes que la familia. La familia puede contradecir la voluntad que está en el formulario del documento. Ella no tiene poder para hacer eso. Si está en el documento, se aplica lo del documento y a la familia no tiene injerencia en esa decisión. Pero tiene que haber una exactitud del ajuste, que la condición clínica del paciente que está viviendo sea la que misma que está escrita en el documento. Porque si es una condición clínica que no está escrita en el documento, debemos llamar a la familia para ver qué vamos a hacer. La legibilidad de la voluntad anticipada, ¿por qué fue aparente? Porque muy bien dice la resolución, no puede ser vaga, no puede ser ambigua, tiene que ser clara, específica, expresa e inequívoca la voluntad. Entonces, si hay una ilegibilidad de la voluntad anticipada, pues no se cumple. Está en el documento, está escrita, pero yo no la puedo ejecutar porque no me dice el escenario. La solicitud de eutanasia. Resulta que en Colombia la eutanasia solamente existe objeción de conciencia para llevarla a cabo, para realizarla, pero no para hacer la solicitud y para llamar al comité de muerte digna. Entonces, si yo estoy en una UCI, si yo soy anestesiólogo y soy médico, y la condición clínica que tiene el paciente es la misma condición que él colocó en el documento para la voluntad de eutanasia, yo debo activar el comité de muerte digna de la institución. Yo no soy el encargado de hacer ese procedimiento. Yo soy el encargado de decir, mire, este es el documento de voluntad anticipadas, él solicita eutanasia cuando tenga un SB hemorrágico, y es lo mismo que tiene el paciente. Entonces, empieza en el protocolo y empieza en el proceso. Ahí se le está respetando el derecho del paciente a la solicitud de eutanasia, se está respetando el documento, pero también se están respetando mis derechos como médico, porque yo no soy el que va a realizar el procedimiento. Simplemente la ley me obliga a que yo debo informar, debo notificar al comité y debo hacer el registro de esa solicitud de eutanasia del paciente. La debo hacer. ¿Cuáles son los auténticos dilemas? Pues cuando está el principio de beneficencia sobre el principio de respeto a la autonomía. Ese es un principio, un dilema auténtico, y el otro es el concepto de calidad de vida, que muchos profesionales de la salud anteponemos mi concepto de calidad de vida sobre el concepto de calidad de vida del paciente. Probablemente yo no viviría cuadripléjico, con hemiplegia o en silla de ruedas, pero puede el paciente que dice, sí, para mí está dentro de mi vida digna estar en cama con hemiplegia, si yo puedo hablar o si yo no puedo hablar. El concepto de calidad de vida es importante preguntárselo al paciente en el documento de voluntades anticipadas, igual que el concepto de sufrimiento.
Mira que para la solicitud, para muchos escenarios clínicos, nosotros necesitamos esos dos conceptos para poder tomar decisiones en escenarios clínicos que no fueron contemplados en el documento de voluntades anticipadas. Esa es una crítica del formulario. Todos los escenarios clínicos yo no los puedo escribir en el documento y qué hacer y qué no hacer. Entonces, en esos casos yo necesito del concepto de calidad de vida, el concepto de sufrimiento, necesito un representante legal, necesito una historia de valores para poder tomar esas decisiones sustitutas. Todos tenemos una obligación moral para cumplir las voluntades anticipadas, por los mismos criterios éticos en los que se basan, la dignidad, en el respeto del principio de autonomía, en que la persona puede trascender su estado de enfermedad y puede definir su destino, su vida y también su muerte. La consulta del documento de voluntades anticipadas es para todo profesional de la salud. Yo creo que así como nosotros estamos obligados a preguntarle a una mujer en edad fértil si está embarazada, si está planificando, si sospecha el embarazo o si, digamos, sufre alergias a un paciente, tenemos que decir, ¿usted tiene un documento de voluntades anticipadas? Tenemos que preguntarlo. Eso hace parte de nosotros. Ahora, la consulta del documento de voluntad anticipada, mire lo que dice esta resolución. Las voluntades deberán ser tenidas en cuenta para la toma de decisiones. Deberán ser tenidas en cuenta. No dice deben ser tenidas en cuenta. O sea, no es una obligación total. Sí, el paciente escribió su voluntad anticipada porque él es libre de escribir lo que él considera. Pero esa materialización va si depende del principio de beneficencia o el principio de autonomía y si cumple los criterios éticos que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque la resolución nos dice lo anterior sin desconocer la lex artis y el mejor interés del paciente. ¿Quién estudió medicina y quién estudió ética? ¿Y quién sabe de la lex artis? ¿El paciente, que lo firmó con 2 testigos? ¿Quién sabe del mejor interés del paciente? A veces la familia toma malas decisiones en nombre del paciente porque no lo conoce, por ignorancia o porque hay intereses de por medio que nosotros los médicos no sabemos. Cuando el paciente es el que tiene la pensión y yo como hijo no trabajo, yo voy a decir que no. Háganle todo porque yo necesito ahí que sobreviva ese paciente porque yo necesito la pensión de mi papá que me esté llegando para irse a reclamar. Entonces eso es muy importante. Entonces siempre deberán ser tenidas. Este desconocer la lex artis y el mejor interés del paciente nos asegura que siempre está presente el principio de beneficencia sobre el principio de autonomía. Porque recuerden que el paciente no estudió medicina, no sabe lex artis y no sabe del mejor interés. Entonces, para resumir ya, los criterios legales del documento, ¿cuáles son? Los del documento, que tenga ciudad y fecha el documento, el nombre y apellido y cédula del paciente, las voluntades anticipadas del paciente. Esta voluntad anticipada tiene que ser específica, clara, expresa e inequívoca. La indicación concreta y específica que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, libre de coacción, que conoce y está informado de las implicaciones de su declaración. Las indicaciones concretas de su cuidado al final de la vida y la firma de la persona declarante. Y si hay un representante o persona de apoyo, la firma de esa persona, nombre, apellido, cédula, teléfonos y la firma de ese representante. ¿Cuáles son los criterios legales para la competencia de ese otorgante? 1, que esa persona, el acto se haya llevado a cabo intencionalmente, que diga, me nació a mí, Ana Milena, hacer el documento de voluntades anticipadas, no me lo exigió mi hijo, no me lo exigió la esposa, no me lo exigió mi mamá. El acto se llevó sin influencias externas, el acto se lleva a cabo con comprensión de los hechos y circunstancias importantes, y aquí es donde está la tarea del médico, la asesoría del médico para ese documento de voluntades anticipadas, para diligenciar ese documento y para que ese documento tenga como una vinculación ética con el que lo va a leer en un futuro y con el que lo va a ejecutar en una UCI o en urgencias. Porque el médico que asesora al paciente no es el mismo que va a estar en el escenario clínico un domingo a las 10 de la mañana. Ese no es el mismo médico. Entonces, si el otro lo ve firmado el documento por un médico, créame que no lo va a echar para atrás, va a decir, este paciente recibió asesoría y sabía muy bien lo que estaba decidiendo. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos que esto se cumplió? Estos 3 ítems se cumplió en el documento o en la persona para mirar la competencia de esa persona, para después pasar a los criterios éticos de las voluntades anticipadas.
solamente con esto, con el encabezamiento que venga en el formulario. Con esto solamente nos lo pide la ley. Si el formulario dice, para la suscripción del presente documento, declaro que me implento uso de mi facultad mental, libre de toda coacción y conocimiento de las implicaciones de esta declaración, ya está completo. O sea, ya cumple ese criterio legal. Ya a mí ese documento, yo no puedo litigar, criticar, a decir, bueno, es que yo no sé si el paciente estaba bien hace 2 años, pudo haber estado bajo estado de embriaguez, pudo haberse golpeado la cabeza, pudo haber estado atemorizado por el familiar que tuvo cáncer y esas decisiones las tomó. No, yo no puedo venir a cuestionar eso porque ya el documento me lo dice. Y la resolución me dice que si lo dice, ya es legal. Ahora, ¿cuál es cuando viene la voluntad anticipada? Yo no quiero intubación, yo no quiero UCI cuando esté en una, digamos, tengo un SB hemorrágico isquémico y estoy en la UCI, le doy una prueba de tratamiento para 30 días. Si no ha sido posible la extubación, no quiero traqueostomía y gastrostomía y autorizo la extubación paliativa. Esa es una voluntad anticipada. Bueno, entonces vamos a analizar esa voluntad anticipada. Ya analizamos el formulario y el legal. Ahora la voluntad. Exactitud del ajuste. Entonces resulta que la persona está en la UCI, tiene el SB isquémico o hemorrágico, lleva ya los 30 días, no ha sido posible extubarlo. Entonces dice, yo no quiero intubación, no quiero traqueostomía, no quiero gastrostomía y quiero una extubación paliativa. Entonces, eso se llama exactitud del ajuste. Es el primer criterio ético que tiene que cumplir esa voluntad anticipada. Lo que está viendo el paciente es lo que está escrito en el documento. ¿Cuál es el otro criterio? Plausibilidad o autenticidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso va de acuerdo a mi personalidad, a mi carácter, a quién es la persona. Entonces quiere decir que debe haber un familiar que diga, sí, ese documento lo hizo Ana Milena. Ella era así, tal cual. No hay duda sobre esa voluntad anticipada. Eso quiere decir que el documento es auténtico. El tercero, ausencia de contradicciones. Esto es un criterio, tienen que cumplirse 3 criterios para esa voluntad anticipada. Los criterios éticos tienen que cumplir estos 3. ¿Se acuerda que en la parte de los contenidos mínimos dice que es una declaración expresa, clara, específica e inequívoca? Esa inequívoca va con este mismo, ausencia de contradicciones. No puede decir que mi documento de voluntades anticipadas diga que cuando yo esté en una enfermedad terminal, sea cual sea la enfermedad terminal, me retiren todo el soporte vital. Pero después, más adelante en el documento dice que si yo tengo una fibrosis pulmonar y necesito un trasplante pulmonar, entonces me lo hagan. Pero ¿cómo? Si usted está inconsciente y está en UCI y tiene una fibrosis terminal, quiere un trasplante pulmonar. Pero más arriba me dice que si está ante cualquier enfermedad terminal, en cualquier estadio, cualquier enfermedad en estadio terminal, quiere que le retiren el soporte. Entonces, ¿le retiramos el soporte o le hacemos el trasplante pulmonar? Porque qué tal que le dé a él la fibrosis pulmonar y está en estadio terminal. Es una enfermedad terminal la fibrosis pulmonar, pero entonces le retiramos el soporte o le hacemos el trasplante. ¿Y por qué ordena el trasplante? ¿Será que se lo hacemos? ¿Será que no será un tratamiento fútil? Entonces, mire que hay que analizar los criterios éticos de esas voluntades anticipadas. Y este cuarto criterio ético es el sistema de valores coherente. Este hace parte de la historia de valores. Eso es una historia en el cual se llena con un formulario aparte, un cuestionario aparte, en el cual es importante para la toma de decisiones sustitutas cuando los escenarios clínicos del documento no son los mismos que están viviendo el paciente. Como le digo, una de las críticas del formulario es que no abarca todos los escenarios clínicos y todas las voluntades anticipadas. Entonces, cuando hay algo, cuando el paciente está sufriendo una condición clínica que no está en el documento, ¿qué hacemos? Tenemos que irnos a este ítem, la historia de valores. Con la historia de valores se sienta el representante legal, se sienta la familia y el médico a tomar decisiones acerca de eso. Eso es otro trabajo que hizo parte ahorita de mi maestría de bioética y en la cual estaba pendiente de 2 publicaciones, que es la historia de valores, que es el complemento del documento de voluntades anticipadas. Les voy a pasar rápidamente un video corto en el cual esta es una película que se llama Nunca me dejes sola. Katy, que es la niña que está al frente,
es una pianista que cuando cumple 35 años le hacen un diagnóstico de una ELA. Al lado derecho tenemos la niña cuidadora, que es una niña universitaria, que la cuida en los últimos estadios de la enfermedad, y su esposo, que es abogado. Entonces vamos a ver una escena en la cual están los dos papás de ella, está el tío con el cual ella realizó el documento de voluntades anticipadas, está la cuidadora y está la mamá. Y la mamá es la persona conflictiva en esta situación clínica. Entonces, ella ya se encuentra en una ELA en estadio avanzado y hizo una voluntad anticipada. Entonces, vamos a escucharla. Vamos a verla y vamos a escucharla. Si no soy capaz de dar consentimiento, he asignado a la persona a continuación para tomar decisiones de mi atención médica. ¿Por qué demonios no dijiste que Ella no? me pidió ayuda y se la di. ¿Cómo es posible que Eva no tenga poder médico? ¡Es su esposo! Tu esposo es abogado. Puede dárselo a quien ella elija. ¿Tú sabías de esto? Acabo de llamar a un juez que conozco y dice que cuando la salud de un paciente empeora, cambios como este, de último minuto, normalmente no demoran. Es lo que Está quiso. decidido. Está decidido. Es Es lo que Kate quiere. No, realmente. no, ahora usará un ventilador. Evan, Lo siento, Gwen. Sé que estás molesta, pero tenemos que honrar lo que ella Tú quiere. lo Tenemos que oíste. honrar lo que ella quiere. ¿Oíste lo que dijo el doctor Cielo? Si no hace esto ahora, quizá no la veamos mañana. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Sí. No, en este momento ya se encuentra fuera de Urgencias. peligro. Está en terapia intensiva, pero ¿Cuándo ingresó? Hace unas horas. ¿La ventilaron? Ella no quería lo Aún específico. no. Quiere hablar contigo primero. Ella te dejó a cargo. ¿A mí? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? Le dije al doctor que quiere ir a casa. Y la pondrás con un ventilador. No es lo que quiere. Tú no me digas qué es lo que mi hija quiere. ¿Cómo te atreves? Ella es mi hija. Señora, Por favor, no lo hagas. No la alejes de mí. no la estoy alejando. Solo la llevo a casa. Bueno, para resumir, este corto video nos trae varios puntos claves. Número uno, que si existe un documento de voluntades anticipadas, va primero que la familia, que las decisiones del esposo o las decisiones de los médicos. Es lo primero. Segundo, el representante legal, digámoslo ahí, representante o persona de apoyo, no sabía que era representante. En nuestra legislación colombiana es importante que esa persona esté enterada. ¿Y cómo sabe que está enterada? Porque ha firmado el documento. No que en el documento aparezca el nombre y apellido, sino que aparezca la firma para saber qué dice el documento y por qué ella asumió esa responsabilidad, asumió esa obligación. ¿Cuál es la obligación del representante?
defender la voluntad anticipada del paciente ante el médico y ante la familia. Ella no se puede atemorizar por lo que le dice el esposo, no se puede atemorizar por lo que le dice la mamá o el papá. Tiene que cumplir la voluntad anticipada y ahí muy bien lo anticipó Katy. Pero también hubiese podido colocar en la directiva, en el documento de voluntades anticipadas, una directiva de negación para toma de decisiones o para representación, que era la mamá. De esa manera, la familia o los clínicos, el equipo médico, no la tiene en cuenta para la toma de decisiones médicas o por lo menos para no escucharla, sino que simplemente y para que no influya en el representante. Porque si el representante no es lo suficiente fuerte, créame que va a tomar la decisión de la mamá o el esposo va a tomar la decisión de la mamá y va a dejar a un lado el documento de voluntades anticipadas. Porque hasta el momento en la escena no vimos que el médico se enterara que existe el documento de voluntades anticipadas y se lo presentara al médico. Nosotros somos los primeros garantes en defender el documento de voluntades anticipadas por la familia. Entonces, si el médico no está enterado, ahí la mamá hubiera podido cambiar la opinión del esposo y del representante. Segundo, vemos que la directiva va de acuerdo en no prolongar la vida de la existencia con soportes, con medidas terapéuticas de soporte vital cuando no hay una recuperación funcional ni tanto física ni mental. O sea, que va de acuerdo con el objetivo de lo que es un documento. Y es importante que ahí no estaba, que Katy no se lo dio a conocer a toda la familia, solamente el tío, que era abogado, fue el que recibió asesoría y el que tenía el documento. Katy debió haberle entregado una copia a su papá, a su mamá, a su esposo y a la representante de ella, la persona de apoyo, hablar con ella sobre su voluntad anticipada y no esperar a que este fuera el momento del conflicto entre la familia y entre los clínicos. Para resumir rápidamente este caso. Yo sé que estoy prolongada de tiempo, pero tengo unos casos clínicos a nivel de anestesia que los leo rápido y los analizo rápido y yo sé que va a responder muchas de las preguntas que de pronto ustedes tienen. Caso clínico, una anciana de 73 años con un enfisema y una depresión mayor, de pronto ingresa en el hospital por dificultades respiratorias. Se le realiza una traqueostomía y se le introduce un ventilador. La paciente permanece confusa pero consciente. El psiquiatra la encuentra incompetente para tomar decisiones. No tiene familiares, pero unos amigos presentan el testamento vital de la paciente, donde dice que no quiere ser mantenida con vida mediante tecnología de soporte vital si no tiene esperanzas razonables de recuperarse de una discapacidad física o mental extrema. En este caso, el equipo médico se rehusó a retirarle el ventilador. Entonces, lo que hicieron los amigos fue hacer una retirada voluntaria de esta paciente del hospital y llevársela a otro hospital donde le quitaron el ventilador y donde la dejaron fallecer. Este es un caso clínico que es publicado en la tesis doctoral del doctor Ciurana, un doctor en bioética, y en la cual analiza otra bioeticista. Esta bioeticista, ¿qué dice? Hace parte de cuando no aplica las voluntades anticipadas. La paciente está consciente, o sea que no es una inconsciencia irreversible, no aplica las voluntades anticipadas. La paciente está confusa, puede estar confusa porque tiene hipoxemia, porque tiene delirio, porque tiene el CO2 alto, porque tiene el PO2 bajo, pero sabemos que eso es transitorio y que en el transcurso del tratamiento eso puede mejorar. Ahora, el psiquiatra hizo una primera valoración y dijo que estaba incompetente para tomar decisiones, pero si a las 6 horas o al otro día ya está mejor en su estado ácido básico, ya estará o no tiene delirio, puede que tome mejores decisiones. Ahora, la capacidad para tomar decisiones va de acuerdo a la complejidad de la decisión que hay que tomar. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que tomar una decisión de tratamiento, cuando el beneficio es mayor que el riesgo, la capacidad de competencia es menor. Cuando el riesgo es mayor al beneficio, la capacidad de competencia tiene que ser mucho mayor. Entonces, cualquier paciente, por confundido que esté por un nivel educativo bajo, el hecho de que él sabe que si le retiran el tubo de la boca va a dejar de respirar y va a fallecer, se va a asfixiar y va a fallecer, eso no merece o no está indicativo de un grado de competencia alto, porque el beneficio de esa decisión es mayor que el riesgo. Luego, la competencia de esa persona es menor. Incluso lo puede saber un habitante de la calle, un niño. Cualquier persona sabe que si se le retira el tubo por la máquina que está respirando va a fallecer. Entonces, eso es un punto a tenerlo en cuenta. Otro que el psiquiatra tenía que volver a valorar el paciente.
2, que se anula la voluntad anticipada porque la paciente estaba consciente. Solamente aplica cuando hay una inconsciencia irreversible. Segundo, ¿cuántas veces no hemos tenido pacientes con enfisema que vienen con una neumonía, se les da tratamiento de NUCI con ventilador mecánico y se estuban y se van para la casa y vuelven después otra con otra neumonía? Entonces, en este caso, como hay una posibilidad razonable de recuperación física y mental con este cuadro clínico, hay que hacer el tratamiento y esperar que la paciente se recupere, o si la condición clínica se vuelve irreversible, pues aplicaría su voluntad anticipada. Entonces, aquí también la bioticista dice que no cumplió la voluntad anticipada de la paciente. ¿Por qué? Porque ahí dice no tiene esperanzas razonables de recuperarse de una discapacidad física o mental extrema. Tener una neumonía cuando uno tiene un enfisema es una discapacidad extrema, física o mental extrema, no. Ahora, aquí necesitó asesoría a la persona por el médico para que le dijera qué entiende usted por discapacidad física o mental extrema. Mental extrema es una demencia extrema, discapacidad física es que usted esté cuadripléjica, que esté hemipléjica, que tenga una fascia motora, que tenga, que no pueda hablar, que no pueda, que esté inconsciente, que esté en estado vegetativo permanente. Eso es una discapacidad física extrema para usted. Entonces, esos términos hay que aclararlos con el paciente. Por eso es importante que el documento se llene con un médico y lo firme un médico. Entonces, acá lo que dice es que no se le cumplió la voluntad anticipada al paciente. O sea, fuimos, el primer hospital estuvo bien, los primeros médicos, el primer equipo del hospital estuvo bien, los que le fallaron fueron los amigos y los del segundo hospital. Bueno, el segundo caso, paciente de 46 años, es sano, tiene un accidente de tránsito con trauma craneoencefálico, un hematoma subdural agudo en región parieto-occipital izquierda. Llega el neurocirujano para el drenaje del hematoma subdural agudo y nos dice que es una urgencia vital. No hay duda alguna. El anestesiólogo encuentra un documento firmado por 2 testigos con criterios de contenido mínimo completos en la historia clínica electrónica y dice los apartados del documento, donde se le pregunta por calidad de vida al paciente, dice: ser ciego es una vía inaceptable para mí y permanecer en estado de inconsciencia irreversible. En donde dice mi voluntad es, dice no intubación, no reanimación y no UCI. Y en escenarios médicos está marcado estado de coma neurológico irreversible, estado vegetativo permanente y demencia avanzada. Entonces, estamos ante un cuadro que es agudo, que puede ser reversible, porque el estado de inconsciencia puede ser reversible en días o en semanas. Eso yo no lo voy a saber. Depende del curso natural de la enfermedad, depende del pronóstico, depende de la rehabilitación. Aunque fue el golpe en la región parieto-occipital izquierda, ese hematoma, pues yo no sé si va a quedar ciego en el momento agudo. ¿Cuándo voy a evaluar si él es ciego? De pronto al final, cuando se recupere el estado de conciencia y me diga que por el ojo derecho no, que por el ojo izquierdo no ve. Pero en el evento agudo yo no lo sé para cumplir el concepto de calidad de vida. Permanecer en estado de conciencia irreversible no, porque eso es transitorio, fue un accidente de tránsito. Él se recuperará más adelante con secuelas, cuáles secuelas no lo sé. Ahora, no intubación, no reanimación y no UCI. Resulta que llevarlo a la cirugía para drenar el hematoma subdural agudo hace parte de la reanimación. Para darle la anestesia, es una anestesia general y yo tengo que intubarlo. Y después de la cirugía, como es una cirugía mayor, un trauma craneoencefálico, tiene que ir a UCI, o sea que ahí yo no tengo opción. Ahora, ¿cuándo se aplica mi voluntad? En un estado de coma neurológico irreversible, que no es el cuadro clínico que tiene el paciente. En estado vegetativo permanente no lo tiene el paciente y demencia avanzada no lo tiene. O sea que el primer criterio ético que se llama exactitud del ajuste no se cumple. El cuadro que presenta el paciente no es el que está ahí, estado de coma neurológico irreversible, estado vegetativo permanente o demencia avanzada, no está. Y aunque yo tengo que intubarlo, tengo que reanimarlo y llevarlo a UCI, hace parte de la urgencia vital y hace parte del cuadro clínico que ahora tiene. Que en el futuro hayan secuelas, que se le cumpla, que si es ser ciego, bueno, ya habrá otras maneras de solventarlo, ¿no? Porque pues en Colombia existe la solicitud de una muerte médicamente asistida. Si ser ciego es una vía aceptable para mí, él tomará sus decisiones, pero eso yo no lo puedo saber en el evento agudo si va a quedar ciego o no. Para repetir nuevamente la diapositiva, la ampliación del alcance de las voluntades anticipadas, siempre que se espera que el paciente se recupere de su enfermedad, dolencia o lesión, es probable que debemos hacer el tratamiento médico
así esté en contra del sustituto o apoderado para la retirada de los cuidados, y el curso de acción es tratar hasta que el paciente sea capaz de dirigir sus propios cuidados o hasta que el cuadro se vuelva irreversible. Y los pacientes quienes son competentes para decidir y comunicar. Acuerda que la paciente estaba consciente pero algo confusa, pero estaba competente para la decisión de retirar un tubo. No le estábamos dando un consentimiento informado de las implicaciones que lleva una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea y todas esas cosas donde necesitamos un grado de competencia mayor, porque los riesgos son mayores a los beneficios. En cambio, acá el beneficio de quitarle el tubo sobre el riesgo, ¿cuál es mayor? Pues el beneficio de dejarle el tubo. Entonces hay que dejarle el tubo y esperar el curso de la enfermedad. Cuadro clínico 3. Este es de la vida real. Este sí es de la vida real, allá de Río Negro. Hombre de 65 años con una diabetes mellitus de larga data, programado para una amputación infracondilia de miembro inferior izquierdo sin sepsis ni choque séptico. El paciente tiene un DBA que informa no intubación y no RCP. El paciente está alerta, obedece y entiende. El anestesiólogo dice que él se niega a dar anestesia porque impela que él siempre, o sea, que a él le enseñaron y su formación es siempre reanimar. Y si el paciente no quiere una RCP, él se niega a dar anestesia. Entonces, aquí hay varias consideraciones. ¿Es una cirugía electiva? Sí, el anestesiólogo se puede negar si está en todo su derecho. No es una urgencia vital. Segundo, es una amputación de miembro inferior. ¿Se le puede dar anestesia raquídea? Claro. Entonces, el paciente, si algo falla, sería una anestesia general con intubación. Pero cuando yo estoy en anestesia general, estoy hablando de una inconsciencia transitoria, no irreversible. O sea que yo espero que termine la cirugía, que le quite el tubo al paciente, se recupere y listo. Ahora, si falla la anestesia raquídea, yo tendría que explicarle al paciente que tendría que darle anestesia general, pero que la inconsciencia es transitoria, no irreversible, así que ahí no le aplica la voluntad anticipada. Otro punto clave, yo le explicaría al paciente que esa voluntad anticipada es vaga, ambigua, que no cumple el criterio de validez legal. La voluntad tiene que ser clara, expresa, y específica e inequívoca. ¿Cuándo quiere que no lo intube y cuándo no quiere la RCP? Cuando está en la cirugía de la amputación, si yo fallo con la anestesia raquídea y le doy general, ahí aplicaría, el paciente me va a decir, no, el paciente está en un cuadro irreversible, no, porque está sin sepsis y sin choque séptico, entonces tampoco aplica el cuadro, la condición clínica del paciente. Entonces yo le diría que en la anestesia raquídea, que yo se la puedo dar, que si llega a presentar una alergia medicamentosa que podría presentarse, yo tengo que reanimarlo. Eso hace parte de las crisis de anestesia y sería una reanimación. Pero estamos hablando de un cuadro agudo irreversible, así que no aplica la voluntad anticipada del paciente. Entonces, si yo hablo con el paciente, le explico qué es un documento, cuando aplica el documento, el paciente lo va a entender y le voy a decir que tiene que ir a consulta de planificación de decisiones anticipadas y mejorar ese documento y mejorar esa voluntad. De pronto él no quiere que lo intuben cuando tenga un cáncer, cuando esté, no sé, con una demencia avanzada, cuando tenga una neumonía a los 80 años, no quiere que lo intuben y le hagan una RCP. Entonces, eso es importante aclararlo con el paciente. La exactitud del ajuste es el primer criterio ético de una voluntad anticipada. Son 3 criterios de los 4. Y tiene que cumplir también la validez legal, que sea clara, que sea específica y que sea inequívoca. ¿Qué quiere y cuándo lo quiere? Y ahora, hay veces en que dice, yo no quiero que me intuben, me reanimen. Bueno, y entonces en ese caso, ¿qué hacemos? No, déjeme morir. Pero usted puede morir en días o en semanas. Entonces, ¿qué quiere? ¿Hacemos una extubación paliativa? ¿Hacemos una sedación paliativa? ¿O usted va a empelar su derecho a una muerte digna con la eutanasia? Porque déjeme morir. Pueden pasar semanas o meses y ¿qué hacemos con usted? Entonces, eso es importante aclararlo con el paciente. Caso clínico 4. Paciente masculino de 56 años, es un docente universitario matemático, sin enfermedades, sano, viene con la hija acompañante. Sufre una herida por arma de fuego después de retirar en el banco. El cirujano trae al paciente a quirófano como urgencia vital para una toracotomía exploratoria. El paciente tiene un DBA de hace 5 años formalizado con 2 testigos con criterios de contenido mínimo completos en la historia clínica electrónica. No sé a qué horas quién alcanzó a ver ese documento de voluntades anticipadas, porque cuando uno le llega al timbre no hay tiempo para nada. Tiene una directiva de no intubación, no reanimación y no ingreso a UCI. Es lo mismo que la anterior. Es vaga, es ambigua. Yo no creo que él siendo sano
un evento accidental, una herida por arma de fuego en un banco, que a mí no me entuben, no me reanimen y no me ingresen a UCI. Además, es una urgencia vital, no la pone el cirujano como una urgencia vital, la vida no la pone como una urgencia vital y es una persona sana. Yo no podría llevar esa voluntad del paciente. Así diga que tiene los criterios de contenido mínimo del formulario, pero cuando yo voy a hablar de la voluntad, es inespecífica, es ambigua, o sea que no la puedo cumplir. ¿Cuándo quiere que no lo intube, no lo reanime y no lo ingrese a UCI? O sea, ahí yo debo actuar, tratar la urgencia, que vaya a UCI y luego se recupere o luego se empeore, no lo sé. Entonces, importante, contenido mínimo, manifestación específica, clara, expresa, inequívoca respecto a sus preferencias en relación al cuidado de su salud e integridad física, así como indicaciones concretas de su cuidado y preferencias al final de la vida. Ese es el criterio de la voluntad anticipada. Puede que el formulario, el documento esté completo, tenga todo esto, pero la voluntad es ambigua, no es completa. Esta última, mujer sana de 45 años de edad, tiene un posgrado universitario, tiene un accidente de tránsito, llega a urgencias inconsciente con trauma al miembro inferior derecho por aplastamiento. Llega el ortopedista con turno quirúrgico como urgencia vital para amputación supracondilia derecha. Consentimiento informado firmado por los padres. El anestesiólogo de la sala de urgencia, revisando los resultados de los laboratorios de la historia clínica electrónica, encuentra un DBA firmado por 2 testigos. Tiene una voluntad anticipada sobre su concepto propio de calidad de vida que dice, no quiere vivir en silla de ruedas o muletas. El anestesiólogo revisa el documento y cumple los criterios de validez legal, que son los criterios de contenido mínimo de la resolución 2665 del 2018. ¿Cuál es el dilema para el anestesiólogo? ¿Se pasa el paciente a cirugía o se regresa al servicio de urgencias? Los familiares presionan al ortopedista a operar. El anestesiólogo le comunica al ortopedista y a los familiares del DBA en la historia clínica. El celular del anestesiólogo timbra de una llamada al coordinador de ortopedia. Vuelve y timbra de una llamada al coordinador de anestesia. Vuelve y timbra del director del hospital. El ortopedista está en quirófano y los familiares de la paciente en la puerta de cirugía. Tiene 10 o 20 minutos para pasarla al quirófano. ¿Qué va a decidir el anestesiólogo? Escucho opiniones si todavía alguien está atento, para no dar mi opinión personal. Eh, sí es como difícil el caso. Yo, estando en esa situación, sí la pasaría a cirugía, porque es un momento, digamos, como es una urgencia vital y creo que posteriormente va a tener la capacidad, no va a perder conciencia, o sea, cuando salga de cirugía, no va a perder conciencia y puede tomar decisiones más adelante sobre su vida. Si ella considera que no es una vida aceptable, puede solicitar eutanasia más adelante. ¿Alguien más? Y yo lo que veo también es que el procedimiento que se le va a realizar es un procedimiento para salvarle la vida, no un procedimiento para dejarla en silla de ruedas. Entonces, pues creo que ella ya cuando esté consciente, si vive, puede tomar la decisión de algo diferente, pero el procedimiento que se le va a hacer, pues no es expresamente para eso que ella no quiere. Es un procedimiento urgente que de eso depende de la vida, pues se puede hacer un control de daño. Hola, buenas. Sí, adelante. Bueno, en aras del tiempo. Es bastante complejo. Yo lo puse bien difícil. Posgrado universitario no es de tercero primaria. Urgencia vital para nosotros va por encima de cualquier situación, pero el DBA cumple los criterios, el documento cumple los criterios. Y sin embargo, la calidad de vida dice no quiere vivir en silla de ruedas o muletas. Y sabemos que va a vivir en muletas, por lo menos. Lo que pasa es que hay mucho contexto en este caso clínico. Por ejemplo, ella es la única hija de esas 2 personas adultas mayores que son los papás. Los papás dependen económicamente de ella. Entonces los papás puede que no sepan del documento de voluntades anticipadas, que fue un error de la hija. Entonces, los padres tienen uno nunca va a dejar morir a su hijo, primero que todo. Segundo, el otro de concepto de calidad de vida. Puede que para los papás no sea tan grave o tan de muerte que la hija quede en silla de ruedas o en muletas. Sí, no es una discapacidad comparada con otras.
pero para la paciente que es posgrado universitario, ella no considera ir a ser docente universitaria en silla de ruedas ni muletas. Eso es calidad de vida para ella. Pero los papás también están tomando una decisión que se llama calidad de vida de acuerdo al valor social de la persona. El juicio de calidad de vida no depende del valor social de la persona, quiere decir el valor que significa esa persona para los papás, sino el valor o la calidad de vida que significa para la paciente vivir esa vida. Entonces, el concepto de calidad de vida va de acuerdo a la paciente, que es ella la que tiene que vivir en silla de ruedas o muletas, no el valor que significa para mí mi hija estar viva y que yo la tenga todavía en mi casa, que yo la vea, que yo hable así sea en silla de ruedas o en muletas. Eso no es un criterio o un juicio de calidad de vida. Entonces, eso es importante aclararlo en esa parte y en ese contexto. Segundo, hay varias razones para nosotros decir como anestesiólogo, bueno, cumple los requisitos, de pronto se va a quedar en muletas o en silla de ruedas, pero es una urgencia vital. Y el estado de conciencia es transitorio, no es irreversible. Entonces la paciente se va a recuperar y probablemente el día de mañana va a tomar otras decisiones. Y pues existen otros derechos en Colombia si esa calidad de vida no va de acuerdo a su dignidad como persona, puede solicitar otras condiciones. Este es un cuadro clínico que he armado en razón de la interpelación de los eventos agudos irreversibles, porque es un caso clínico de una persona que le sucedió y ella vive infeliz porque está en silla de ruedas y porque el médico le amputó las piernas. Entonces yo le digo, pero ella tenía esa voluntad en un documento, no. Ese documento se lo había dado a sus papás, a su esposo, a sus hijos, no. Tenía un representante nombrado en ese documento, no. Ese documento recibió asesoría por el médico y lo firmó con el médico. Entonces, si usted hace todo lo anterior, es muy probable que en un evento agudo irreversible se le cumpla, dependiendo del anestesiólogo que esté enfrente y el ortopedista. O de pronto diga, no, yo no lo cumplo, es una urgencia vital y yo lo paso. Y en urgencias vitales no es que un domingo a la mañana hay otro anestesiólogo para diferírselo al otro anestesiólogo, al otro quirófano. No me da tiempo para enviárselo a otra institución porque como aquí hay objeción de conciencia para el aborto, yo la puedo enviar a otro lado. No, aquí me toca sí o sí. Entonces yo puedo agarrarme porque es una urgencia vital, porque la paciente fue firmada por 2 testigos. ¿Quiénes fueron esos testigos? La paciente recibió información de un médico. ¿Qué tal que el médico en la consulta de planificación le hubiera dicho, bueno, señora, qué tal que el médico no es el que tenga que amputarle las piernas, sino el accidente, el carro fue el que le amputó las piernas y usted ya viene con el muñón? Entonces no le eche la culpa que es el médico el que tiene que amputarle la pierna, sino fue el chofer del otro vehículo. Y resulta que usted viene con el muñón expuesto y lo único que va a hacer el ortopedista es lavarle la tierra, hacerle el control de sangrado, que será suturarle alguna arteria, clampearle alguna arteria y cerrarle el muñón. O también colocarle un tutor, señora. Entonces, ¿usted qué opina ahí? ¿Será la culpa del ortopedista que tiene que amputarle la pierna y la dejó en silla de ruedas o muletas? ¿O fue el accidente? Entonces, en ese caso, ¿qué va a hacer el ortopedista, señora? Ah, bueno, en ese caso no, pues sí, pásenme una cirugía y me hacen el control de daño. Ah, bueno, entonces hay que aclarar más esa voluntad anticipada. Usted le da miedo a quedar en silla de ruedas o muletas, pero si usted viene en tales condiciones, usted permite el control de daño, que sería lavado quirúrgico, colocarle un tutor, controlar el sangrado y le damos antibiótico y le damos analgésico hasta que usted recupere la conciencia a ver qué quiere hacer. De pronto ve su pierna bien aplastada, bien negra y ahí sí considera que se la quiten, pero usted ya está consciente y decide, sí, sí, es mejor así. Ah, bueno, entonces ese documento queda mejor redactado y mejor asesorado. Y yo le diría, como es un evento agudo, señora, tiene que nombrarme un representante, tiene que darle una copia a su esposo, hijos o papás. Tiene sencillamente que documentar bien ese documento para que no se lo vayan a impelar. Porque yo como anestesiólogo se lo impelaría por esas dos objeciones, que es urgencia vital y que el estado de conciencia es transitorio. Ahora, ella no quiere vivir en silla de ruedas o muletas, pero ¿cuál es la condición clínica? ¿En qué situación? Entonces, eso es importante. Por eso lo coloqué como complejo. No sé si alguien tiene otra opinión. Bueno,
Conclusiones, es importante nosotros siempre indagar por el documento de voluntades anticipada, promoverlo en los pacientes que consideremos que es más importante, los pacientes adultos mayores que tienen enfermedades graves, pacientes que están en final de vida también. Es importante saber los criterios de validez legal del formulario, conocer los criterios de validez legal de la voluntad y conocer los criterios éticos de la voluntad anticipada para tomar buenas decisiones o tomar adecuadas decisiones. Y en lo posible, como dice la literatura internacional, que sea asesorada por un médico, que esté formalizado por un médico, que exista un programa de planificación de decisiones anticipadas. Si existe el programa de planificación familiar, el del niño sano, el del adolescente, el de riesgo cardiovascular, pues ya debemos crear el de planificación de decisiones anticipadas. Señor, usted debe ir a esa consulta. Puede que vaya a 2, 3, 4, 5 consultas o a la primera y diga, esto no es para mí, yo no voy a llenar ningún documento, yo no me voy a morir, yo voy a estar lejos de la muerte, o que decía mi hijo, yo no quiero decir, eso es decisión de ellos, pero hay que remitirlos y hay que hacer ese proceso. De todas maneras, muchas gracias, les agradezco enormemente acompañarme hasta este momento. Quería pues ser lo más completamente posible, pero sé que hay algunos conceptos que se deben tener en cuenta para poder tomar decisiones, para poder analizar los casos clínicos. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Hola doctora, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta exposición tan completa e interesante y más teniendo en cuenta pues tu experiencia, ¿cierto? Como en el programa de la maestría que hiciste una investigación tan interesante al respecto. En el chat si hay algunas preguntas. Hay dos preguntas que digamos las pudiéramos sumar en una, que manifiestan como lo mismo. Dicen que es muy complejo, digamos, demasiados factores a tener en cuenta para la formación usual de nosotros como anestesiólogos. ¿Tú piensas que sabes que existe alguna herramienta de inteligencia artificial que ayude a construir un documento de voluntades anticipadas? O conoces digamos, alguna herramienta sencilla para los documentos de voluntades anticipadas que le pueda servir a los anestesiólogos, digamos, generales? Bueno, hay varias plataformas a nivel internacional. Aquí en Colombia tenemos la de la Fundación Derecho a Morir Dignamente, en la cual empiezas a diligenciar el documento y vas grabando y vas pasando a otra sección y vas grabando tus voluntades anticipadas y al final te arroja el documento, tú lo puedes imprimir y lo firma, pero no tienes una asesoría de un médico. No, o sea, si usted es profesional como anestesiólogo, usted lo puede utilizar, no hay ningún problema, pero una persona de tercero, quinto primaria, bachillerato, sin conocer los escenarios clínicos para tomar decisiones, no cumple el requisito de consentimiento informado, de conocer las implicaciones de esas decisiones. Se necesita del proceso reflexivo del programa de planificación de decisiones anticipadas. En Estados Unidos hay otras plataformas, la de los 5 deseos, la de Vermont, que es digámoslo así, es una sociedad o una fundación ética en la cual también hay un formulario para diligenciarlo. Usted lo puede diligenciar y queda impreso y lo firma. Yo les puedo enviar esos links si me deja por favor el email. Yo le envío los links de esos formularios y los pueden consultar y los pueden firmar. Diligenciar, también los imprimen y lo firman, pero no cumplen los criterios de validez legal o de contenido mínimo que requieren en Colombia. Esa era una de las primeras dificultades en extrapolar un documento de otro país aquí en Colombia. Primero tuve que hacer el estudio para decir que los formularios en Colombia estaban incompletos, que no cumplían los criterios de validez legal para poder tomar decisiones, para poder hacer este estudio Delphi en el cual hay un formulario de documento de voluntades anticipadas para las instituciones. Pueden adoptarlo totalmente o parcialmente las instituciones, está para los pacientes, está para cualquier médico en la Revista Colombiana de Anestesiología para que lo puedan imprimir y lo puedan diligenciar. Ese tiene los criterios clínicos, tiene los criterios éticos y tiene los criterios de validez legal del formulario para Colombia. Entonces, claro, yo puedo diligenciar uno en Estados Unidos como el de 5 deseos o el de Vermont, pero cuando yo lo presente aquí a una UCI o a un médico de urgencias o cualquier médico, no está con la legislación colombiana. O sea, no cumple los requisitos, no podría aplicarse. Doctora,
Quedamos entonces atentos a esos enlaces para compartirlos de pronto en la misma publicación que se haga en YouTube o para Ah, compartírselo a los perfecto. que asistieron. Aquí hay una pregunta que hizo la doctora María Alejandra Lozano. Ella pregunta, si mi papá desea realizar su documento de voluntades anticipadas, yo como hija médica no podría firmarlo. Podría ser representante, pero no testigo. ¿Cómo clarificar entonces en el caso de familiares cuál pudiera ser el papel de uno? Sí, una de las indicaciones del doctor Ciurana, que es el doctor que elaboró este documento de voluntades anticipadas en todo el mundo, él dice que el representante no sea testigo. El representante tiene una calidad que es defender la voluntad de su padre. Entonces sí puede ser representante, pero no testigo. En ese caso, otro médico puede firmarle el documento o otro familiar. Puede ser una hermana, puede ser un sobrino, un primo, algún otro familiar que puedan ser testigos y ella representante. Perfecto. Doctora, yo tengo una pregunta de un caso Sí. que me toca vivir con alguna frecuencia, digamos, en mi labor. Eh, existen pacientes con los que yo trabajo que son pacientes en condición, digamos, de enfermedad alta o terminales, por ejemplo, pacientes con enfermedad oncológica avanzada, ¿cierto? Que van a ser llevados a procedimientos que son bajo anestesia o sedación. Ejemplo, un paciente enfermo con un cáncer avanzado, pero va a ser llevado a una pleurodesis, que es un procedimiento paliativo, o va a ser llevado a un bloqueo o una fenolización, ¿cierto? Y se le va a brindar una analgesia, una pseudoanalgesia, ¿cierto? Hace poco tuvimos un paciente al que se le estaba haciendo un bloqueo analgésico y hizo, después de la sedación, hizo una depresión respiratoria, hizo un paro. Y el señor tenía su documento de voluntades anticipadas donde solicitaba que no se le realizaran maniobras de reanimación, ventilación, etcétera, etcétera. Yo quisiera saber tu opinión y era un documento, pues digamos, con el que él había sido súper enfático y que cumplía los requisitos mínimos. Entonces, en ese caso, que sería un caso, digamos, agudo reversible, pero es un paciente que está, digamos, terminal por su condición, ¿cuál sería tu lectura de la situación? Bueno, bueno, uno es los criterios legales del documento, pero hay que honrar y respetar esa voluntad del paciente porque son decisiones que él ha tomado ya en la vivencia y en la experiencia de la enfermedad y en el en cual se encuentra en enfermedad terminal. Entonces, si está a 6 meses o a un año de, mm, de su, digamos, de su final de vida, ahí aplica el documento de voluntades anticipadas. Cuando le Ok, mostraba la diapositiva de la sentencia 060 de nuestra Corte Constitucional, pueden ser los tres criterios o uno de los tres. Ahí decía enfermedad crónica progresiva. Otra cuando no haya posibilidad de tratamiento curativo, sino que esté en paliativo y otro que esté en enfermedad terminal. Entonces él está en enfermedad terminal. Por ok, ejemplo, nosotros podemos tener un paciente que esté en tratamiento oncológico, esté en tratamiento de radioterapia, vaya bien las cosas y hay que darle anestesia general porque le dio un dolor abdominal agudo y es una apendicitis. Entonces, nosotros le damos la anestesia, pero hay que clarificar muy bien con el paciente si llega a presentar un paro, se reanima o no se reanima. Hay que explicarle que eso es una cirugía de un evento vital, que el estado de conciencia es transitorio, que la reanimación puede ser efectiva y que si él considera que se reanime, él puede decir, si me reaniman y salgo bien, perfecto, pero si me deterioro o la condición clínica, el pronóstico es irreversible, pues en ese momento hágame en una extubación paliativa o hágame en una sedación paliativa o pido la eutanasia. Entonces, eso hay que hablarlo con el paciente. Pero ok. sí, hay que respetarle al paciente En ese caso oncológico que está en específico. tratamiento, en ese caso específico, sí, porque cumple el de enfermedad terminal, lo cumple. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Un tema muy importante y nos clarificaste muchas cosas. Yo creo que ya las preguntas han sido resueltas. Muchas gracias a todos los asistentes, pues, que se quedaron hasta el final y los que no pudieron, por su tiempo y por su interés, y a la doctora por hacer esta presentación tan completa. Quedamos atentos a poderles enviar los enlaces. Gracias a cada uno de ustedes por permanecer hasta este momento y por su interés. Muchísimas gracias. Una feliz noche. Feliz noche. Gracias.
Hasta luego, muchísimas gracias. Feliz noche.